Muy bien, ¿cómo están todos chicos? Buenos días. Siendo las 10:30 en punto de la mañana, vamos a dar inicio al curso de circuitos turísticos a cargo del profesor Renzo Miranda, quien les habla. Espero pues que tengan las herramientas, la mirada, sobre todo la visión práctica de este curso, que aunque tiene un contenido bastante teórico, vamos a tratar de dinamizarlo con algunos ejercicios, con su activa participación. Sí me gustaría, en efecto, que participen, porque ya este curso es la consecuencia, digamos, de una serie de materias, ¿no?, que ustedes han llevado en relación a fundamentos del turismo, técnicas del turismo. Tienen ya, pues, alguna base, ciertamente teórica, ciertamente práctica, que desemboca en este curso, ¿ok?, de circuitos turísticos. Yo sé que este curso es una continuación de lo que ya han estado avanzando hace unos meses. Sin embargo, vamos a tratar de darles pues una mirada quizás un poco más fresca y más actualizada, ¿no?, de cuál es la importancia del diseño, la operación de circuitos turísticos. ¿Ok? Cuando hablamos de diseño, hablamos básicamente de idear, conceptualizar, formular una propuesta de circuito turístico. Y cuando hablamos de operación, hablamos propiamente de la gestión del circuito, o sea, cómo se va a implementar, qué recursos humanos, físicos necesitamos, ¿verdad?, para que el circuito, digamos, sea una propuesta de valor que sea aceptada, valorada y apreciada por el público turista. Lo que ocurre en nuestro país, a grosso modo, para comentarles, es que hay muchas propuestas de circuitos. O sea, continuamente los gobiernos regionales, las entidades públicas, las DIRCETURES, sobre todo el MINCETUR, eh, propone una serie de productos turísticos en base a circuitos turísticos, o sea, a una articulación secuenciada, lógica, muchas veces temática, lo que es un recorrido, lo que es, digamos, una serie de visitas. Esta base que se desarrolla en el territorio sirve para la comercialización del producto turístico por las agencias de viaje u otros negocios como tour operadores. Entonces, la primera conclusión es que el circuito turístico cobra importancia porque sin él no hay la base, no hay el insumo necesario para desarrollar y comercializar productos turísticos. De ahí que sea importante su gestión, su operación, que recae principalmente en las entidades públicas. Sin embargo, ya hace unos años se viene observando un trabajo articulado, una sinergia entre públicos y privados, para que también a través de los circuitos las empresas tengan participación para asesorar, para crear valor a nivel de asistencia técnica, a nivel de desarrollo. Entonces, eso creo yo que es bastante positivo. Sin embargo, se da en el Perú, en el caso específico de Perú, un exceso de propuestas. Entonces, hay muchos circuitos para todos los gustos, circuitos temáticos, gastronómicos, culturales, museológicos, históricos, de lo que tú quieras, ¿ah? Desde Tumbes hasta Tacna, ves una cantidad muy variada, muy diversa de circuitos turísticos. Sin embargo, la pregunta clave es, toda esta inversión de esfuerzo, de dinero, tanto público como privado muchas veces, ¿realmente está dando en el blanco? ¿Realmente está logrando atraer y fidelizar clientes? Hay circuitos que por la preponderancia de sus atractivos turísticos y una gran jerarquía, caso Cusco, Machu Picchu, caso el Colca, por ejemplo, sí, pues tienen justificación su inversión porque vienen turistas, sobre todo por visitar el gran atractivo. Y alrededor de ese gran atractivo llamado Machu Picchu, llamado Valle Sagrado, llamado Cañón del Colca, es que se gestan circuitos turísticos que de hecho van a ser visitados. Porque el turista, aunque su motivación principal es conocer ese atractivo de primer orden, también tiene que justificar su viaje con otras visitas, con otro plan de actividades. Entonces es ahí donde el circuito cobra relevancia, ¿no? Cuando tienes, digamos, un atractivo ancla tan fuerte, tan poderoso, como el caso de Machu Picchu, como el caso del Cañón del Colca, por ejemplo, en Arequipa, que son productos cuyo posicionamiento es tan fuerte en la mente de los clientes que de por sí ya atraen clientes. Entonces ahí es más fácil elaborar o proponer, gestionar, ¿no?, circuitos turísticos. En Valle Sagrado nomás hay diversos circuitos turísticos, ¿no? Hay una ruta, por ejemplo, del barroco, que te permite visitar iglesias, ¿no?,
muy antiguas, muy recónditas, que tienen un diseño, una arquitectura barroca. Hay también circuitos para visitar zonas textiles o de productores, ¿no? De artesanías, de telares, muy importante en Cusco. En el Colca también tienes un circuito de trekking extremo, que es para aventureros que tienen una condición física óptima para esto. Y tienes también, por otra parte, el circuito tradicional, que es para el viajero, que va más en familia, que es, digamos, de menos impacto aventurero, no es más para compartir, visitar, conocer, etcétera, etcétera. Entonces, te digo esto a modo de marco de referencia para que veas lo relevante que es este curso de cara al futuro, de lo que va a suceder en turismo. Ahorita estamos en un momento de pausa, es muy importante reconocer eso. Según las cifras del Foro Económico Mundial, así como de la OMT, recién a partir del segundo semestre del 2021 se podrá reactivar el turismo internacional, el turismo receptivo, que es el que tanto nos interesa a nosotros. Por ahora el mandato es mirar al público nacional, al público local. No queda de otro. Entonces ahí va a estar, digamos, la rentabilidad o por lo menos la recuperación del negocio turístico. Muchas agencias de viajes que antes vendían a públicos extranjeros y que vendían, pues, digamos, paquetes turísticos a zonas alejadas del núcleo urbano, ahora tendrán que centrarse en zonas que sean cercanas, aledañas, que tengan un componente verde, un componente rural, ¿verdad? Porque el cliente va a pedir, el cliente peruano sobre todo, viajes con un desplazamiento menor en tiempo, viajes a destinos donde haya menor densidad poblacional, o sea, menos pobladores, porque eso minimiza el riesgo de contagio del COVID, y áreas verdes, áreas rurales por excelencia, ¿no? Para respirar aire puro, para despejarse, viajes con escalas cortas, ¿no? O sea, ese tipo de características son las que se ven más pronunciadas en el turista peruano. Entonces, en base a esto, a todo lo que te estoy comentando, ¿qué tipo de circuito conviene elaborar? Vamos a verlo en breve. Primero, permíteme darte una introducción conceptual, ¿no? Hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones cuando hablamos de circuito turístico. Antes de entrar al meollo conceptual, a la parte de definición, es importante que tú sepas, es muy importante que tú sepas que eh, ya sea un circuito turístico o hablemos también de un paquete, que son dos cosas distintas, eh, hay tres temas clave que tú tienes que tomar en cuenta antes del diseño del circuito turístico. ¿Ok? La motivación. ¿Por qué viaja el turista? ¿Qué necesidad, qué aspiración lo está haciendo desplazarse a un lugar? ¿No? Y eso tiene que ver evidentemente con el atractivo turístico, su importancia, su posicionamiento y también el destino. ¿Qué incentivos encuentro yo en el destino para quedarme una noche más? Muchas veces pasa, y me ha tocado también vivirlo a mí como consultor, que, por ejemplo, los pobladores que se han organizado quieren que el turista se quede por lo menos una noche más, porque me dicen, profesor, solamente somos un lugar de paso prácticamente, el turista se queda acá 3 horas, 4 horas y de ahí ya se marcha para otro lugar, no pasa la noche acá y evidentemente queremos que pernocte. Pues bien, la pregunta es, ¿qué actividades, qué propuesta de valor a nivel de experiencias le estás proponiendo al turista para que se quede una noche más, para que pernocte? Casi siempre la respuesta es, no, bueno, no habíamos pensado en eso, ya. Esa es la razón por la cual el turista no encuentra razones, motivaciones para pernoctar en tu destino. ¿Te diste cuenta? Simple lógica, ¿verdad? Pero a veces también estamos muy enfocados en la parte de oferta y no pensamos en la demanda, qué es lo que busca el turista. ¿Realmente valora actividades nocturnas? Pienso, por ejemplo, no sé, rutas místicas, rutas de recreación, tal vez gastronómicas, ¿no? También rutas de descubrimiento. Entonces, eso podría ser la conexión o ser la base para conectar, ¿no? A nivel nocturno con algunos turistas. El tiempo disponible, también es importante ver eso, el tiempo disponible, que no solo tiene que ver con la permanencia en el destino, sino ante todo también con el tiempo que invierte el turista en desplazarse hacia tu destino, hacia el lugar de visita donde sale atractivo. Ese tiempo, evidentemente, tiene también que medirse. Cuando desarrollamos un circuito, vas a ver que el tiempo de visita es tan importante como el tiempo de desplazamiento o el tiempo de viaje en sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo viene ese turista? El turista extranjero pasaba en el Perú por lo menos 9 noches, 9 a 10 noches, según PROMPERÚ. Ahora no hablamos de turista extranjero, hablamos de turista nacional. Que tu turista se quede por lo menos 2 días.
2 días y una noche ya es bastante. Entonces busquemos eso, dar incentivos para que se queden por lo menos una noche más, porque si se queda más tiempo, gasta más, consume más en tu destino y pues la agencia ofrece más servicios, ¿no? Y la capacidad económica, vale decir la capacidad de gasto, el nivel económico de las personas en cuanto a la valoración de los servicios turísticos, ¿no? Esto va a depender mucho del tipo de servicio que este cliente toma, es un servicio grupal, es un servicio exclusivo, estamos viajando en avión, estamos viajando en bus, ¿no es cierto? Entonces, esas variables inciden en el precio que tú vas a darle a tu paquete turístico. El paquete, ahora sí me refiero a esto, el paquete no sirve si no tiene la base de un circuito. Primero es el circuito turístico, después el paquete turístico que comercializan las empresas. En el paquete, evidentemente, con un sesgo más comercial, se incluyen pues, ¿no?, los servicios de alojamiento, de transporte, de guiado, asistencia, entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ya? No te olvides estas tres consideraciones previas. Pueden haber muchas ideas muy simpáticas, muy creativas a nivel de circuito, pero hay que pensar la motivación, qué es lo que valora el turista, por qué está viajando, el tiempo del cual dispone para viajar y para quedarse en el destino, la capacidad económica, cuánto está dispuesto a gastar por el tipo de servicio, por la experiencia que tú le das. El tema de fijación de precio hoy por hoy tiene mucha importancia en turismo. La competencia en precio va a ser muy, muy fuerte. Aquella empresa, aquel destino que cree valor diferenciado, por ejemplo, a nivel de experiencias, va a tener pues, ¿no?, un precio algo mayor porque el cliente lo va a percibir como algo diferente, destacado, que realmente le genera un beneficio, ¿no?, singular. El programa turístico tiene diferentes posibilidades de uso. Uno de ellos es la producción de paquetes turísticos y otro la creación de circuitos turísticos. Un programa es básicamente un detalle, ¿no?, en las visitas y actividades que el turista va a hacer en el destino turístico. Ya, este programa puede comercializarse como paquete turístico, ya te expliqué. Incluye el circuito propiamente dicho, ¿no es cierto?, el día 1, día 2, con las actividades específicas para cada día y por supuesto los servicios que va a tomar el cliente ahí. Lo comercializan las empresas turísticas, llámese agencias de viaje, operadores y en muchos casos también los hoteles, ¿no?, ofrecen también paquetes turísticos, ¿no? También no hay que negarlo, tú vas a Cusco, por ejemplo, y los hoteles te ofrecen excursiones, paquetes de un día, 2 días, 3 días, o sea, eso pasa también porque el negocio turístico es muy dinámico. Pero lo que nos importa ahora, en el contexto de esta clase, es la creación de circuitos turísticos. ¿Ok? Eh, ¿Cómo vamos a diseñar, a formular, a proponer un circuito turístico que realmente sirva de base para las agencias de viaje y que éstas lo puedan comercializar, teniendo aceptación en el mercado? Porque de nada sirve un circuito bien bonito, con muchos profesionales, con la ONG, con la empresa privada, con la instancia pública, el INSETUR, sus capacitadores. De nada sirve eso si no tenemos la aceptación de mercado. Y en Perú, lamentablemente, abundan los circuitos, pero no abunda la demanda, los clientes. Y la demanda manda. Algo que falta en turismo es siempre esa mirada de demanda, que suena un poco, tal vez un poco brusco, pero al final del día el turismo es un negocio, chicos. ¿Ok? Es muchas cosas, por supuesto, es integración humana, es un puente de descubrimiento de culturas diversas, lo que tú quieras, pero si no es rentable no podemos sumarle pues al desarrollo, a la prosperidad de los pueblos. Entonces un circuito tiene que estar fijado, determinado con una mirada de mercado, ¿no? Para quienes gustan de las definiciones más formales, acá tienen una, que es un circuito turístico, es la articulación inteligente, coherente de atractivos turísticos y o recursos en forma ordenada y priorizada, facilitando el conocimiento de estos valores turísticos al visitante y permitiendo una mejor presentación, ¿no?, del producto para la agencia de viajes. O sea, el circuito tiene dos utilidades. La primera tiene que ser útil para el cliente como experiencia de visita. El turista tiene que ver, pues, o tiene que sentir que el circuito tiene cierta articulación, cierto orden, cierta coherencia en visita tras visita a los diferentes puntos de atractivos turísticos. Y para las empresas les permite tener la base, como ya te dije, para incorporar servicios turísticos, una serie de experiencias, actividades y de esta forma poder hacer viable su comercialización ante su público. Entonces, fíjate tú qué importante es diseñar,
con mirada de mercado el circuito turístico. No es solamente trazar una ruta temática. Vamos a hacer, muchachos, la ruta de las aves. Dicho sea de paso, existe en el Perú, en el nororiente peruano, abarcando Cajamarca, abarcando parte de San Martín y de Loreto, hay la ruta de aves. Aves, muchas de ellas también endémicas, como es el caso del cóndor blanco, cóndor real, que existe en el Pacaya Samiria, en Loreto, ¿no? Que es una reserva natural, pues, ¿no? Nacional, Pacaya Samiria. Entonces, ese circuito, por ejemplo, está definido para gente que gusta del avistamiento de aves, por ejemplo, los birdwatchers, ¿no? Muchos de ellos vienen por razones científicas de estudiar las aves, sus especies, su dinámica de supervivencia, etc. Unos vienen especialmente para fotografiarlas también, por razones de estudio, de fotografía, y otros van por curiosidad, no se puede negar, pero está pensado sobre todo para birdwatchers o para el turismo de avistamiento de aves, también llamado aviturismo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una razón de ser. Quizás el público no es masivo, pero es un público de nicho especializado en contemplar, ver, estudiar pues, las diversas aves, ¿no? Que encuentras allí en la ruta de las aves en el nororiente peruano. ¿Ok? Entonces, ese caso, por ejemplo, ha servido, sí, en la medida que es un nicho de mercado especializado. Pero ahora, en este nuevo escenario, hay que pensar en circuitos turísticos que realmente calen, ¿no? En la mente y en el gusto del turista peruano. Si no, realmente vamos a estar perdidos. ¿Ok? Por eso es muy importante trabajarlo con coherencia, con sentido de mercado, con sentido común. No se puede lanzar cualquier cosa por lanzar. Y en esta medida, pues, cobra importancia, ¿no? El circuito local, o sea, un circuito que no sea tan extenso, que no abarque tantas regiones, sino que apele al turista peruano, como te dije ya que ahora está demandando, aparte de los cuidados y las observaciones del protocolo de bioseguridad, cuidados sanitarios, también rutas cortas, ¿verdad? Lugares despejados, con menos densidad poblacional, lugares verdes de preferencia. Entonces, para ellos cobra relevancia, ¿no? Traer a colación pues, este concepto. Está constituido por la presencia de atractivos y o recursos, planta turística, que lo soporte de cualquier jerarquía y alcance. O sea, tanto atractivos como recursos y a la vez también una planta turística. ¿A qué nos referimos con planta? Equipamiento, instalaciones, servicios que son dados propiamente por el Estado, por ejemplo, los teleféricos en Cuela, o también servicios o equipamientos que son proveídos por las empresas turísticas, ¿no? Alojamiento, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Aquí también es importante resaltar la diferencia entre atractivo y recurso turístico. ¿Por qué se incluyen los recursos dentro de un circuito? Porque el recurso, aunque no tiene todavía una puesta en valor, puede con el tiempo convertirse en un atractivo. Y va a convertirse en un atractivo en la medida que más turistas le dan atención, ¿no es cierto? Le, digamos, genera más interés en ellos, genera una corriente de visitantes. Por más que sus condiciones no sean las más óptimas, con el tiempo el cliente llega a este recurso, lo conoce, el pueblo, los pobladores, las autoridades despiertan a que realmente acá hay una oportunidad, invierten, lo ponen en valor y se convierten en atractivos turísticos. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el desarrollo del lugar en el tiempo. Por eso que acá se incluye, ¿no? Se incorporan también los recursos turísticos. El atractivo, pues, es un recurso que tiene ya puesta en valor, ¿no? Puesta en valor. En Perú tenemos muchos paisajes muy lindos, muy bonitos, muchas cascadas, muchas caídas de aguas. Usted va, por ejemplo, por la selva central y va por la carretera que va, no sé, de Tingo María a Huánuco, ¿verdad? O va por la selva central, no sé, o sea, Pampa, Posuso, va a ver que hay muchas caídas de agua, muchas zonas realmente bonitas, con un paisaje de película realmente, ¿no? Únicos. Pero no están articulados o no forman parte de un circuito turístico. O sea, esas caídas de agua, esas pequeñas cataratas, esos vallecitos que se van formando, esas formaciones rocosas, algunas sí forman parte de los circuitos, otras no. Entonces, lo que buscamos con un circuito local es incorporar ese tipo de recursos que por ahora, en el presente, no gozan de una puesta en valor, pero tienen la capacidad, el potencial para atraer clientes. Si esto se da, enhorabuena, el pueblo, las autoridades van a despertar y van a invertir en esos recursos. Entonces, mira tú, qué importante es, qué relevante es tomar en cuenta esto, ¿no? Los atractivos y recursos que compartan alguna temática, alguna lógica, por ejemplo, recursos de naturaleza, por ejemplo, atractivos culturales históricos, y esto enriquecido con
la planta turística, ¿no? O sea, los servicios básicamente, servicios que pueden ser de lujo, servicios premium, servicios básicos también, por ejemplo, dispensadores, por ejemplo, zonas de camping, ¿no? O también pues alojamientos ya en hoteles. Dependiendo del tipo de visita, su recorrido no debe extenderse de las 4 horas. Su recorrido en auto debe sumar 2 horas de ida y retorno aproximadamente en camino asfaltado. Bueno, esto ya es una fijación un poco más rígida. Todos los que hemos viajado sabemos que esto puede cambiar, es muy relativo lo que se propone acá. Sin embargo, nos sirve como un marco de referencia. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son algunos puntos básicos que debes considerar para elaborar, diseñar tu circuito turístico? Primero, la parte más hard, investigar la zona. A veces nos saltamos este paso importante de investigar aquel distrito, aquella provincia, aquella región donde vamos a implementar la ruta turística. Entonces, mucha conciencia a esto, mucha atención a esto. La investigación requiere levantar información. ¿Cuál es la historia de ese lugar? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales están estos atractivos turísticos? ¿Realmente la autoridad del municipio está invirtiendo en ellos? ¿Cuenta ya con algo de base? ¿Hay caminos, hay rutas asfaltadas, caminos afirmados o algo así? Toda esa investigación hay que darse. El pueblo está de acuerdo con la implementación de rutas turísticas. El pueblo está dispuesto a participar de esto. Entonces hay que investigarlo, hay que sondearlo. ¿Cómo? Te pones las zapatillas y caminas, vas, interactúas, conversas, encuestas, entrevistas al pueblo, pero sobre todo observas la dinámica de consumo en la población en ese lugar, cómo se da la dinámica de turismo en esa zona. Luego, importantísimo, analizar la accesibilidad, ¿no? Los accesos. Hay carreteras que nos lleven allí, hay líneas de transporte urbano o interprovincial que nos lleven a ese lugar, cuentan con rutas aéreas, las carreteras están en un buen estado, hay aeropuertos, hay terrapuertos o terminales, puertos también. Todo eso tienes que sondearlo. De nada sirve un lugar bonito si no cuenta con la infraestructura necesaria. Seleccionar los atractivos y lugares de pernocte. Hacer pues una selección coherente, inteligente de los atractivos que realmente generen valor en el circuito y también de cara al cliente. Y por último, elaborar el diagrama definitivo. Vale decir, la fotografía, la ilustración de dónde comienza tu circuito y dónde termina, ¿no? Abarcando todos los puntos de visita o de referencia a los atractivos y recursos turísticos. Eso es muy importante y tiene pues que diagramarse, diseñarse, ¿no? Para efectos de visualización. De nada sirve tener un circuito mapeado mentalmente si no lo podemos visualizar en un plano, en un mapa, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Las DIRCETURES, por ejemplo, siempre tienen en sus folletos o en sus materiales publicitarios, cuentan, ¿no? Con un plano donde te van ubicando dónde empieza el circuito temático o el circuito más emblemático del lugar. Entonces, no está de más también tomar como referencia eso en la fase de investigación, cuando levantamos información, ¿no? De las entidades públicas. Características, depende mucho de la motivación del visitante, como ya te comenté, por eso que hay circuitos culturales, hay también circuitos gastronómicos, circuitos de ecoturismo también, dependiendo mucho, ¿no? De la temática y la segmentación del cliente. Varía en función al visitante, si va en grupo, si va acompañado en familia, si a veces un público de nicho, por ejemplo, un pet lover, ¿verdad? Gente que va con su mascotita, o LGTB, público gay, ¿verdad? Entonces, esto depende mucho del visitante, su capacidad de gasto, su nivel de permanencia en el destino también. Es necesario conocer el mercado y las preferencias del público usuario. Y acá les hago una pregunta. ¿Cuáles son las necesidades hoy por hoy más importantes en el cliente peruano, en el turista peruano? La primera, la seguridad. Todos quieren una garantía de protección, de seguridad, de que nada malo les va a pasar en ese destino. Amén de los accidentes, amén de los posibles robos que pueda haber, ¿no? Acá me refiero yo puntualmente, señores, al COVID. El destino realmente está ordenado territorialmente, tiene los protocolos de bioseguridad, me ofrece garantías reales de que no me va a pasar nada si voy a visitarlo, si hago turismo en él. Entonces, miren ustedes, esto realmente es muy sensible porque el cliente de hoy ya su prioridad ha cambiado. Ya no es solamente qué me ofrece el destino, sino realmente ese destino que estoy buscando, en el cual anhelo pasar los mejores días de mi vida, me ofrece garantías de cuidado, cumple con el protocolo de bioseguridad
Entonces, eso es bastante importante y acá va a ser determinante que hayan acreditaciones o certificaciones, que el destino cuente con una certificación, con una acreditación, porque eso va a crear la confianza a la gente. Tener presente siempre la oferta y la demanda para obtener un buen producto. Oferta, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué estoy diseñando? Si tengo, por ejemplo, un destino de bosque, un destino amazónico, ¿solamente puedo ofrecer turismo de naturaleza? No, es un bolsón demasiado grande. También puedo segmentar y ofrecer turismo de aventura, quizás algo extremo, quizás algo light, para diferentes públicos, y tengo ya dos segmentos y dos tipos de oferta. Y por otra parte, puedo ofrecer ecoturismo, ¿verdad? Para familias, para parejas, para gente que va con sus niños, ¿no? Donde se pueden incorporar actividades de aprendizaje, lúdico, ameno, para que la gente tome conciencia de lo que está visitando a nivel de recursos, no sé, flora, fauna, ambiente. ¿Te diste cuenta? Entonces, es muy importante diseñar nuestra oferta en función de la demanda, lo que el cliente quiere. Si, por ejemplo, en el área donde yo quiero intervenir es muy bonita, es rural, y quiero implementar ecoturismo, pero el gobierno ha puesto una carretera en medio, quizás, ¿no es cierto?, eso cambia un poco las condiciones. Salvo que pase como en el caso de Lunahuaná, que es un caso muy interesante que ustedes deben conocer. En los años 90, Lunahuaná era el mejor secreto guardado de los limeños que buscaban un clima diferente. Ya no era solamente ir a Chosica, Chaclacayo, no, querían irse a Lunahuaná porque allí encontraban un clima más bonito y no había sobre todo tanta masificación, porque Chosica, Chaclacayo hasta el sol de hoy reciben muchos visitantes, turistas, excursionistas. En cambio, Lunahuaná en los 90 todavía era un secreto, era como una especie de terreno virgen, ¿no? Algunos turistas iban, algunos sí, sí lo conocían. Después se construyó la carretera y todo cambió. Se dinamizó la economía, vinieron más turistas en masa, ¿verdad? Ecoturistas, jóvenes de aventura, familias, parejas, extranjeros, nacionales, y el pueblo, que no es nada tonto, se ordenó, se planificó en función, ¿no?, de desarrollar una oferta turística para estos visitantes. Entonces, hay que estudiar muy bien el presente, ¿no? La situación actual del lugar en el cual queremos intervenir. Eso nos va a proporcionar, ese análisis interno, nos va a proporcionar una mirada de oferta que sintonice con lo que la demanda busca, con lo que los flujos de turistas, clientes buscan. Cuando hablo de oferta me refiero pues al lugar, a las empresas, a los servicios que se van a dar, a todo el esfuerzo de planificación, infraestructura. Y cuando hablo de demanda me refiero a los flujos de clientes, visitantes, usuarios, consumidores. Solo así vamos a obtener pues un proyecto turístico realmente en sintonía, ¿no?, con el mercado. Los circuitos turísticos también se clasifican. Por ejemplo, por su ámbito geográfico, se ocupan un distrito, se ocupan una provincia, una región, nacionales o internacionales. Por su duración va dependiendo del tiempo, de la permanencia que el turista estime, o lo que tú propongas también como agencia de viajes ya dentro de un paquete turístico. Por la motivación, que responde a las diferentes motivaciones o razones de viaje del turista, ¿verdad? Ocio, trabajo, negocios, cultura, todo lo que se puede visualizar, y por su diagramación, lineal o circular, que son temas también que vamos a ver hoy en esta clase tan importante. ¿Ok? Por su ámbito geográfico, a nivel nacional pueden ser circuitos locales, lo que hay en los distritos, por ejemplo. En Barranco, hay en este distrito de Lima, que dicho sea de paso, ocupa un espacio muy pequeño, es el distrito más pequeño en la ciudad de Lima, tiene un circuito turístico local bastante conocido, ¿no? Que por ahí incorpora la plaza principal, ¿verdad? Incorpora el puente de los Suspiros, la bajada a los baños, ¿no es cierto? Alguna capilla, y listo, 4, 5, 6 puntos, algún museo, ¿no?, de interacción que forman parte de su propuesta de circuito local. A nivel regional también, tú tienes, por ejemplo, tenemos, fíjate, la división administrativa por regiones. Entonces, en la región de Arequipa tienes lo que es propiamente el circuito del centro histórico, el City Tour, que involucra Plaza de Armas, Monasterio Santa Catalina, por ahí la parte rural, que es la parte de Campiña, ¿no?, alrededor del núcleo urbano, y después tienes también el circuito propiamente del Colca, que en realidad son dos, uno de aventura extremo y otro pues más light, ¿no?, o más convencional. Y también pues rutas a nivel internacional, por ejemplo, una a nivel religioso,
es el circuito que crearon hace poco de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, ¿no? Es un circuito que articula aquellos lugares donde el Papa Juan Pablo II, el Papa más carismático de la historia, dicen los historiadores, pasó su vida, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree en esto y va y consume ese tipo de visitas articuladas, que son en Europa, ¿no? Por su duración podemos hablar de traslados, los transfer básicamente, las excursiones que duran un día, que dan lugar, por supuesto, a los paquetes de full day, los city tours que nos permiten conocer el núcleo de la ciudad, la parte urbana, la parte histórica, el city tour en Lima, por ejemplo, ¿no es cierto? Plaza San Martín, Plaza de Armas, la Catedral, el Convento de San Francisco, por ahí otro museo más, de la Inquisición, y ya, 5 o 6 cosas importantísimas de todo lo importante que es Lima a nivel monumental, urbano, arquitectónico, ¿no? Los icing, que son los paseos panorámicos, por ejemplo, lo que ofrece la empresa Mirabús, o lo que ofrecía, ¿no? Porque ahora está en otro rubro de negocio, pero de hecho va a ser una de las que más pronto se van a incorporar a lo que es la recuperación o reactivación del turismo. Los sightseeing son los paseos panorámicos, ¿no? De vista panorámica, estás en carros descapotados y puedes ver, ¿no?, el paisaje. Por ejemplo, esto empezó a inicios del siglo XXI, 2000, 2001, pero ahora ves un montón de empresas, ¿no?, que se dedican a esto, incluso por montos muy económicos, ¿no? De 20 soles, tienes un paseo por Miraflores y por Barranco, ¿no? Con un lindo carro, con guiado todavía. Los tours de compras, también el shopping, no hay que negarlo, es una motivación muy interesante para muchos turistas. Los City by Night o paseos nocturnos, que es lo mismo que los City Tours, pero digamos de noche, ¿no? Y también a veces se les suele incorporar algún elemento divertido, lúdico, de entretenimiento. Por ejemplo, acá en Perú existe hace tiempo ya el bus parrandero, ¿no? Tú estás caminando por ahí, de repente ves un bus con gente que parece que está en una discoteca móvil. Ya, ese es el bus parrandero. Es un recorrido por la ciudad, conoce cosas bonitas, todo, hay también paradas, pero tiene este toque, ¿no? Lúdico, fiestero, si queremos llamarlo de alguna forma. Y también están los full days, que son ¿no? Es el turista o el turismo de un día. En verdad no es turismo en rigor, porque ustedes saben que la definición de turismo nos dice que se concibe el turismo tal cual si hay pernotación después de un día y menos de un año, ¿no? Si pasas el año en un lugar diferente al habitual, ya te conviertes en un residente. Pero durante un día entero sí puede haber circuitos, ¿no? Por su duración, full days. Regional, el fin de semana o weekend, ¿verdad? En mini turismo de 2 a 5 noches, que también forma parte de los paquetes turísticos que ofrecen muchas agencias de viaje. La larga distancia, más de 5 noches también, sí. Todo esto depende, pues, ¿no?, de tu tipo de cliente, de su capacidad económica, de su motivación, de la permanencia que él busca, ¿no?, en el destino. La agencia tiene que incorporarse a esto, no el cliente a ello. O sea, quien se adapta digamos, quien se tiene que adaptar es el turista, no es la empresa. Porque estamos en el empoderamiento del cliente. Es más, el cliente hoy día se siente súper empoderado cuando arma su propio paquete él mismo, arma sus servicios, va diseñando su experiencia, como sentado en su computadora o desde su smartphone. O sea, muchas veces incluso no requiere de una agencia de viajes. Ese es el cliente de hoy. El millennial, el centennial, se mueven de esa forma. Son 100% digitales. Entonces, ante eso, ¿qué te queda? Adaptarte a ese perfil de cliente, tener tu canal digital, pero sobre todo como agencia, tienes la ventaja de dar asesoría, acompañar al cliente en el proceso de reserva, acompañarlo vía WhatsApp, hacerle seguimiento de su viaje, para que no se sienta solo, para que no se sienta perdido, sobre todo si va a un lugar pues que desconoce, ¿no?, totalmente. Por la motivación, retomando el tema, está, bueno, cultural a nivel histórico, monumental, artístico, arqueológico, que también puede incluirse lo gastronómico o lo religioso, recreacional, motivos de aventura, por ejemplo, acá circuitos de aventura en el Valle Sagrado de Cusco, donde hay muchas actividades, desde trekking extremo, ciclismo, canotaje, ¿verdad? Tienes ahí muchas actividades que forman parte, dicho sea de paso, del circuito, ¿no? De los pueblos maravillosos que están fuera de Cusco, fuera de la ciudad de Cusco, no están en el Valle Sagrado. Te hablo de Moray, te hablo de Chinchero, te hablo, pues, no sé, de Quenco, ¿verdad? Entonces, todos esos Ollantaytambo, esos pueblitos, por su territorio, por su condición actual, configuran una oferta muy atractiva de turismo de aventura. Deportivo, el ecoturismo, no se diga, Madre de Dios, Tambopata,
el Pacaya Samiria que te comenté hace un momento, ¿no? En Loreto, también en Paracas, en Ica, ¿verdad? Y el descanso, bueno, con fines de ocio, descanso. Otras motivaciones de salud propias específicas para un tratamiento médico, de eventos, el esotérico o el místico, ya que escapa pues de la racionalidad, pero que apela mucho, ¿no? A la experiencia sensorial. Muchos turistas vienen, por ejemplo, a la selva peruana por el ayahuasca, muchos se van a zonas como Huacho, por ejemplo, por el tema de los chamanes, de los brujos, hay gente que cree en eso, en las Guaringas, en Piura, en la sierra de Piura, que están las lagunas de las Guaringas, donde se hacen limpias, donde abunden muchos chamanes y hacen pues purificaciones limpias, ¿no? A la gente que quiere consumir este tipo de servicios. También, agregando algo más, está por el segmento de mercados, también se puede dividir o clasificar el circuito de turismo. Si vamos escolares, será una propuesta diferente a la de estudiantes universitarios, jóvenes, la tercera edad o baby boomers, el público LGBT o homosexuales y también los discapacitados, acá sí tomando en cuenta, ¿no? Los requerimientos específicos para atender a cada público, porque lo que queremos es que el circuito también represente, ¿no? Una experiencia positiva, gratificante para estos visitantes. Por acontecimientos especiales también se puede dar, en el caso de las Olimpiadas, pero están en pausa, pero sí, los Juegos Olímpicos, exposiciones de gran importancia a nivel de arte, galerías de arte, cultura, las manifestaciones diversas, ¿no? Acontecimientos, eventos musicales, ferias gastronómicas, ferias, por ejemplo, Viña del Mar, ¿no? O sea, Viña del Mar es un espectáculo que congrega millones de dólares en flujo de dinero. Miles de turistas vienen acá solo por esa temporada a ver a su artista preferido, porque lo pueden ver ahí en Chile, ¿no? En Valparaíso. Entonces, solamente con ese magno evento de relieve internacional, Chile logra, ¿no? Asegurarse muchos flujos de dinero por concepto de turismo, ¿no? Y ahí entran pues las manifestaciones diversas. También es clave entender que se puede clasificar el circuito turístico en función a su diagramación. Puede ser lineal, o sea, de un punto de inicio a un punto final, o puede ser circular cuando hay un retorno, ¿no? O sea, hacemos todo el circuito, toda la articulación de visitas y luego retornamos al punto inicial. Es lo que usualmente también se da. Por ejemplo, si quieres algún ejemplo de turismo o circuito turístico lineal, la Costa Verde, la Costa Verde es una forma de circuito lineal, ¿no? Basada en el tema pues de sol y playa. ¿Ok? Quizás no sea la más comercial, digamos, en términos de turismo, pero fue concebida la Costa Verde no solamente para que facilitar el transporte de los carros, sino también por las vistas, ¿no es cierto? Por la oferta de sol y playa que puede haber ahí en cuanto a deportes, en cuanto a lo que es típico, ¿no? De sol y playa, el relajo, el descanso, broncearse, hacer camping, los miradores, etcétera, etcétera. Los acantilados, ¿no es cierto? Entonces, todo ello, los clubs también que hay ahí, por ejemplo, en terrazas, ¿no? Entonces, ahí hay cositas que se concibieron no solo para poner una pista y que los carros vayan, no, sino también con fines de recreación, de turismo, ¿no? La Costa Verde, acuérdate, abarca desde la punta hasta pues, Chorrillos, ¿no? Entonces pasa por Miraflores, pasa por San Miguel, pasa por Magdalena, ¿verdad? Pasa por Barranco, y son distritos que si, haciendo sumas y restas, han cuidado de alguna forma su ornato, sobre todo el cuidado de áreas verdes, ¿no? Los malecones, por ejemplo, el Arcomar en Miraflores, es un punto de encuentro, ¿no? Que te ofrecen también lindas vistas al mar, al Océano Pacífico, ¿ok? Vamos a ver ahora de forma ya más gráfica, ¿no? Circuito lineal. Ahí estás. Este sería un ejemplo para el caso de Ancash. Mira tú, ahí está, el distrito de Yangas, Checta, Santa Rosa, que son pueblitos ¿ah? Que forman parte de, ¿no? de Ancash. Entonces también está Canto Braquillo ya en la parte de lo que es Lima, y están articulándose ahí Lima con Ancash, ¿no? Lima con Ancash. Como ves ahí tú, son pueblitos, ¿no? Bueno, esto es, perdón, en la Sierra de Lima, en la Sierra de Lima, ¿no? Entonces, Canta y el poblado de Canta abarca este tipo, ¿no? De atractivos, de visitas, de distritos. Un circuito circular, y mira, como te das cuenta en el circuito lineal, va así, ¿no? Empieza acá, termina allá, listo. Entonces ahí tienes una ruta, sobre todo basada en atractivos de naturaleza, atractivos culturales,
cerca a Lima, y que seguramente se va a activar a raíz de que estamos abocados al turismo nacional. En el caso del circuito circular, como bien su nombre deja entender, es un circuito pues de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, el City Tour en Lima, ¿no? En el centro histórico de Lima, que como tú sabes es patrimonio de la humanidad. Donde está Palacio de Gobierno, Casa del Oidor, o el Palacio Municipal, la Catedral de Lima, el Monumento Taurichusco, ¿no? El Palacio Municipal, etc. Entonces ahí están 4 o 5 puntos alrededor de la Plaza de Armas. Es un pequeño City Tour que de hecho es parte, ¿no?, de la oferta recurrente que se da a los turistas extranjeros. Entonces es muy importante esto, que ha sido armado por la profesora John Top y que nos permite, ¿no?, tener una visualización de cómo se da el articulado de los atractivos turísticos a nivel circular. Punto de inicio, punto de retorno. Importantísimo, y que va a dar lugar a un trabajo para todos ustedes, chicos, que de hecho por las condiciones actuales tienen que hacerlo de forma individual. Este trabajo va a tomar 2 semanas por lo menos en su realización, o sea, 2 clases más. Van a hacerlo con mi asesoría, con mi asistencia, y lo que van a hacer básicamente es desarrollar un circuito turístico. Van a presentarlo, van a exponerlo, siguiendo estos pasos. Primero, la determinación del área, o sea, dónde se va a desarrollar este circuito. Va a ser en Lima, va a ser en Piura, en Huánuco, en Arequipa, en Cusco, donde ustedes elijan. Identificar los recursos o atractivos turísticos, tienen que identificar qué recursos o atractivos pueden dar lugar a un circuito coherente, a una articulación lógica de atractivos, ¿no?, que llamen la atención o que conecten con el cliente. Luego hacer una descripción básica, sucinta, breve, de estos recursos turísticos, de estos atractivos turísticos. O sea, su importancia histórica, si fueran históricos, su importancia ecológica, si hablamos de paisajes, si hablamos de algún lugar, alguna reserva, alguna área natural protegida, ¿no? Entonces tienen que reseñarlo puntualmente, brevemente. En el punto 4, determinar con mucha seriedad la accesibilidad, cómo se accede a esos lugares, a esos puntos de visita. 5, determinar el tiempo de visita a cada recurso. Por ejemplo, si me toca visitar un museo, ¿cuánto tiempo dura la visita a este museo? Tal vez 20 minutos, tal vez media hora, dependiendo de la información que ustedes levanten. Y por último, la selección articulada y priorizada del circuito, que aparte, digamos, del detalle de tiempos de visita, tiempos de desplazamiento, tienen que presentar pues el gráfico, tal como está acá, ¿no? Si fuera un circuito circular, puede ser así, ustedes me presentan cómo van a articular su circuito turístico, o si es lineal, también como en el caso de acá, son un plan. Esto pueden tomar como referencia para esto imágenes, ¿no?, de internet, o también ustedes mismos diseñar su propio circuito, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar como base esto, pero tomar en cuenta otros lugares de visita. Y al final hacen la presentación, lo exponen. Vamos con un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda mejor esto. Determinación del área. Ya está. Huaraz en este caso. Ya está. Ese ha sido el área que la persona ha escogido. Les tienes que explicarme por qué razón apuestas por Huaraz. Ah, profesor, porque queda cerca a Lima, porque tiene una propuesta que conjuga lo cultural también con lo de naturaleza. Ya, muy bien, pero sobre todo lo cultural, profesor, en Huaraz sobre todo. Además, a nivel de precio, conviene mucho al turista local. Puede ir por su propio carro o puede ir también a través de un servicio de bus. O sea, dame razones por las cuales sea viable hacer un circuito o proponer un circuito turístico en Huaraz. ¿Ya? Identificación de los atractivos o recursos turísticos. Hago entonces un pequeño listado de los lugares que voy a considerar para este circuito, profesor. Esto puedo tomarlo del internet, ¿no es cierto? Pero tengo que pensar que sean atractivos o recursos que presenten realmente un interés para el público, una oportunidad para mí para después comercializarlo como un paquete turístico. Tiene que gustarle a la gente, ¿ok? O que tengan también cierto nivel de posicionamiento. Si apostamos por recursos o atractivos que no son tan conocidos, no está mal, pero tienes que decirme cómo vas a impulsarlo hacia el cliente. ¿Ok? Bien, ciudades y destinos, Huaraz, por ejemplo, la historia, tenemos en temas de atractivo histórico, Chavín de Huántar, no se diga, Patrimonio Mundial de la Humanidad. A nivel de la naturaleza, el Parque Nacional del Huascarán,
con el Alpamayo, con el Huascarán, con el Pastoruri, ¿no? Que son de nieves perpetuas. Aguas termales, tenemos la oferta de Monterrey, Chancos y Chavín, sobre todo la de Monterrey es la mejor equipada. Y a nivel de deporte y aventura tenemos, profesor, estas actividades en estos lugares, ¿no? Yamatré, Collero, Chavín, andinismo, montañismo, bicicleta de montaña, sobre todo en todo lo que es la Cordillera Blanca, ¿no? Que forma parte del Parque Nacional de Huascarán. En cuanto a fiestas y tradiciones, pues la Virgen de Rosario, patrona de este lugar. Atractivos seleccionados, ya están ahí, estoy solamente remarcando lo que voy a seleccionar en cuanto a lo que estoy desarrollando. O sea, esto de acá, si te das cuenta, está grosso modo y tiene relación con los atractivos de cada lugar que he mencionado. Ahí está, los sitios propiamente, los atractivos, ¿no? Museo Arqueológico de Ancash, Santuario del Señor de la Soledad, Mirador de Rataquenoa, Laguna de Tulparaju, restos arqueológicos de Huaullac, el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? Huicahuaín y los baños termales famosísimos de Monterrey. Ahora hago una descripción básica, detallada de estos atractivos. Algo así breve, ¿no? Como lo que es acá. Presenta una colección variada de textiles, piezas, algo así breve. 3, 4 líneas como máximo, ¿no? Y así con cada uno. Me vas comentando qué consiste todo, porque ahí va a estar justamente el realce, la relevancia de por qué el turista tiene que ir específicamente a estos lugares, ¿no? A estos puntos de visita. Muy bien, información que puedes levantar, repito, en internet. Yo incluso lo haría de forma más resumida, pero el punto es que destaque la relevancia, ¿no? La importancia del por qué el turista tiene que tomar o incluirlo, ¿no? Dentro del circuito de turismo. La accesibilidad o determinación de los accesos también es muy importante, horarios de ingreso, ¿no? Los teléfonos, si cuenta también con página web, cuenta con un fanpage, cómo accedo yo a la información, a poder reservar algún tipo de ticket de entrada o de servicio en estos lugares, ¿ok? La carretera, ¿a cuánto tiempo está? Si fueran lugares que están fijos, ¿no? En la geografía. Está a 7 kilómetros, está a 5 minutos, está a 28 kilómetros, o sea, cuán lejos o cuán cerca está del núcleo urbano, en este caso Huaraz, ¿no? Haces ahí una pequeña reseñita, pequeñita nomás, miren ustedes, algo breve. Importantísimo, la determinación del tiempo de visita en cada recurso o atractivo turístico, ¿ya? Entonces, tienen ustedes que investigar, estudiar. Yo les recomiendo que sean lugares que ustedes ya han conocido, o sea, circuitos turísticos que ustedes ya han tomado, ya han consumido, o que por lo menos están empapados, ¿no? A nivel teórico. Entonces, hacen una estimación del tiempo de visita de cada atractivo. En el Museo Arqueológico, 1 hora por lo menos. Si estoy en Monterrey, 2 horas, ¿no? Porque la gente está ahí pues despejándose, en los baños termales, disfrutando, relajándose. Entonces pueden hacer acá, no les pido una exactitud, pero sí un tiempo estimado, porque esto forma parte de la experiencia completa que encierra, ¿no? El circuito turístico. Y finalmente, la selección articulada y priorizada del circuito turístico. En este caso, incluimos, aparte del tiempo de visita que ya he mencionado, los tiempos de traslados. Y hacemos la sumatoria y al final nos sale, pues como ustedes pueden ver ahí, 5 horas con 27 minutos. Que repito, es solamente una referencia. Puede ser muy, muy relativa. Puede tomar tal vez 7 horas, 8 horas o 5 horas exactamente, ¿no? Porque también tenemos que estar siempre en función de los clientes. Lo importante de todo esto es que tú me presentes después el gráfico, como te dije, ¿no? El plano, o el gráfico, o la fotografía, ¿no? Algo dinámico para que yo pueda visualizar cómo has diseñado de punto de inicio a punto final este circuito turístico, cómo lo estás articulando, cómo lo estás programando. Esa parte es importante y por eso puedes tomar como base lo que la colega, ¿cierto? Claudia John Top nos mostró en su circuito circular, que me parece una forma también bastante atinada y certera de presentar el circuito. Por ejemplo, esta de acá, ¿no es cierto? Un plano y tú ya por tu cuenta vas ubicando, ¿no? ¿Qué lugares vas a articular y dar forma de circuito? Esto fue para ejemplos del centro histórico de Lima. Tú tal vez puedes hacerlo para el centro histórico de Arequipa, para el centro histórico de Huancayo. Ya, bueno, entonces vas ahí articulando, ¿no? Algunas cosas, o también por los distritos, sea Lunahuaná, sea, no sé, Barranco, lo que tú quieras, pero que sea viable en términos de oferta y de cara al cliente.
También puedes apostar por algo lineal, en este caso, como te comenté, en la Sierra de Lima, está Canto, Brajillo, en Canta podemos tomar todos estos pueblitos o lugares de visitas, ¿no? Importantísimos. El de Brajillo es muy lindo, áreas verdes muy bonitas de ensueño, que también conjugan lo arqueológico. Entonces va a depender de tu decisión el punto del trabajo que va a ser evaluado. Acuérdate que para este tipo de sesiones, por todo lo que está sucediendo, no voy a tomarte un examen escrito, pero quiero sí que expongas con propiedad, cumpliendo a pie juntillas, a rajatabla, los pasos para la elaboración profesional de un circuito turístico, que repito, va a ser la base para los paquetes turísticos que después la agencia va a comercializar. Y a ti como guía de turismo te conviene tener presente, ¿no? Totalmente cómo se elabora un circuito, porque en un momento te va a tocar también desempeñarte tal vez en esta área o te van a pedir algún tipo de asistencia, algún tipo de aporte en el diseño de circuitos turísticos. Mi invitación es a que ustedes hagan un circuito diferente, que no sea una copia, un calco de lo que ya existe, sino traten de hacer cosas diferenciadas, pero que estén en sintonía, en función con el mercado. ¿Ok, chicos? Entonces tienen este encargo para dentro de 2 semanas, o sea, hoy día estamos 30, ¿verdad? Estamos 30 de julio, jueves 30 de julio, y acá todavía para la quincena de agosto tienen esto para desarrollarlo y presentarlo. Yo voy más bien a darles una asesoría. El próximo jueves pueden presentarme algunos adelantos pequeñitos, breves, y vamos resolviendo sus preguntas, sus dudas, siempre con el mayor de los gustos, con el mayor, pues, de las disposiciones, ¿no? Para todos ustedes. ¿Ok? Si hay preguntas, consultas, con toda confianza, ahora las pueden formular. Preguntas, consultas, ¿no? Ok, entonces doy por hecho de que todo está comprendido y bueno, este video va a ser subido a YouTube y de ahí lo trasladamos con enlace a la plataforma digital de Sebatur. Mi nombre es Renzo Miranda, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Hasta el próximo jueves.